Vamos bajando, ya hicimos el húmero, fracturas de la parte proximal, cuello quirúrgico, la parte media de la diáfisis, lesión radial y las supracondilias, ¿no? Epicondilias y epitrocleares. Vamos a luxar ahora el codo, el codito. La luxación del codo es la más frecuente de los niños, ¿cierto? Por lo tanto, también es pregunta muy probable. La luxación del codo es la segunda en frecuencia en los adultos, la primera era la del hombro anterior y es la primera de los niños. Con más frecuencia suelen ser posteriores. La luxación posterior es la más frecuente. El codito se va para atrás, ven abajo la radiografía, como el cúbito con el radio se están yendo para atrás del húmero. Esa es una luxación posterior de codo. ¿Qué características clínicas? Bueno, pérdida de la movilización, de impotencia funcional, dolor y demás, todo lo característico de las luxaciones, pero sobre todo hay alteración del triángulo de Nélaton. Esto lo van a ver sobre todo en la radiografía. ¿Qué cosa es el triángulo de Nélaton? Es el triangulito que se forma en la imagen ahí abajito, entre los dos cóndilos y la base del olecrano, ¿ya? Se forma un triangulito, ¿cómo se llama? Isósceles, ¿no? Así simétrico, bastante regular. Y cuando hay una luxación, ese triangulito se altera. Se pierde la anatomía del triángulo de Nélaton. Ese datito es importante porque, por ejemplo, en una fractura supracondilia, acá arriba, fractura, ¿hay alteración del triángulo de Nélaton? No, no debería haber alteración del triángulo de Nélaton. Pero en una luxación de codo, ahí sí. Es una pregunta de relativa frecuencia, la han puesto varias veces sobre ese triangulito. Pero eso solamente es si el codito está en flexión. Pero si el codito está en extensión, lo que se forma es una línea horizontal entre los dos cóndilos y la parte más proximal del olecrano. ¿Ya? Listo, una línea horizontal. Pero en flexión se forma el triángulo de Nélaton. Muy bien. Como toda luxación, en lo posible debe reducirse lo más pronto posible, regresar a su lugar, hacer una inmovilización y posteriormente rehabilitación precoz, ¿no? Lo más pronto posible. Causa complicación más frecuente, la rigidez. Rigidez o incluso cierto grado de inestabilidad si es que ha habido mucha lesión de ligamentos asociados, ¿ya? Generalmente ortopédico, como toda luxación, y una inmovilización con su yesito o su férula en 90 grados, 90 graditos, igual que en todos. Ahora, ¿por qué estoy insistiendo en los 90 grados, tanto para luxación de codo, como las fracturas supracondilias, lesiones de húmero, liquizo colgante de Cadwell? Todo es 90 grados. ¿Hay alguno que no sea 90 grados? Sí, sobre todo la luxación anterior del codo. Hemos dicho que la más frecuente es la posterior, esta de la radiografía, la de los niños. ¿Pero puede luxarse hacia adelante? Sí, puede luxarse hacia adelante, puede haber luxación anterior. ¿Pero qué tiene que pasar para que haya luxación anterior? Para que el cúbito se vaya hacia adelante. ¿Quién debería estar evitando eso? El olecrano. Entonces, para que haya una luxación anterior, para que el codo se vaya hacia adelante, tiene que fracturarse el olecrano. La única forma de que haya una luxación anterior es con fractura de olecrano. ¿Y quién se inserta en el olecrano por detrás? El tríceps, ¿no? Tendón del tríceps. Entonces, si es que hay una fractura de olecrano asociada a luxación anterior, ¿qué va a pasar? El tríceps se va a jalar el olecrano. Se lo va a llevar y el olecrano va a aparecer en la mitad del brazo. Se contrae un montón el tríceps. Entonces, cuando quieran operarlo, porque obviamente esto es quirúrgico, evidentemente, el olecrano lo llevan a su lugar, lo suturan con hilito, le hacen su cerclaje con hilos de acero, ¿ya? Y ustedes dejarían ese codo en 90 grados, así que 90 grados como para que el tríceps jale, siga jalando con fuerza y haya tensión. No, ¿verdad? Si es que hay fractura de olecrano y en la poscirugía, ahí no van a fijar a 90 grados, sino a 45, para que el tríceps no genere tanta tensión y vuelva a romper probablemente el olecrano y no consolide adecuadamente. Entonces sí hay algunas patologías en las cuales no se fija a 90 grados el codo, sino a 45, pero son poquitas, bien rebuscadas, la mayoría siempre va a ser a 90 graditos, ¿ya? Por cierto, ¿cómo se llama esa luxación anterior asociada a fractura de olecrano? Se llama la luxofractura de Hume. Hume, si quieren decirlo, ¿ya? Hume, con H. Al ser una luxofractura, evidentemente el tratamiento ya no va a ser ortopédico como en la luxación posterior, sino
quirúrgico. Todas las luxofracturas, al ser complejas, manejo quirúrgico. ¿Ok? ¿Listo? Ya está. Nada más con las luxaciones del codo. Ahora, la luxación de la cabeza del radio, que en realidad no es una luxación, sino una subluxación. La subluxación de la cabeza del radio, llamada también pronodoloroso, que es el término que es el costadito, igual a pronodoloroso, codo de la niñera, codo de la madrastra, codo de la tía asada, ¿no? ¿En quiénes se da epidemiología? En niños generalmente entre 1 y 3 añitos, cuando todavía no dependen de sí mismos. Es una luxación de la cabeza del radio, o sea, no se está desarticulando todo el codo. Ojo que toda la articulación es el codo, no son tan independientes, no es húmero con cúbito, húmero con radio. Toda la articulación es el codo, por eso no se llama luxación total. Se llamaría luxación si es que saliera el cúbito y el radio. Aquí como solo se sale uno de los huesitos, en este caso de la cabeza del radio, se denomina subluxación. ¿Y qué sucede? Ven que a la cabecita del radio, ¿quién lo sostiene? El ligamento anular, ¿no? Que es el que tiene una inserción en el cúbito y luego al otro lado en el cóndilo. O sea, esta fibra que da la vuelta, eso sostiene a la cabeza del radio. En ciertas situaciones, esa cabecita del radio se zafa hacia un costadito, ¿ya? Pero el cúbito sigue en su lugar. Por eso no se llama luxación, es una subluxación. ¿En quiénes sucede? Por tracción forzada. Ahí cuando el niñito quiere cruzar la pista ahí, ustedes lo agarran a la fuerza, ¿no? ¡Pum! Lo traccionan. Cuando están asados, llegan estresados después de su clase de salud pública, después de clase de estadística, pues los jalonean a sus sobrinitos, ¿no? ¿Qué pasa? Los traccionan y les zafan la cabecita del radio. Pero no es cualquier tracción. El miembro superior, la mano debe estar en prono, en pronación. Si ustedes si van a traccionar al niñito, traccionarlo en supinación, ahí no le va a pasar nada. Pero si lo traccionan en prono, o sea, con el dorso hacia arriba, así, ahí es como si ahí los niñitos están colgados, ¿no? Ahí suele suceder esta subluxación. Así que jálenlos en supino y no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta. Por eso se llama pronodoloroso, porque el niño lo traccionan en prono. ¿Cómo lo diagnostican? Siempre hay historia de haber sido traccionado. El niño llega así con el codito que no lo puede mover, no puede hacer flexión, ni extensión, ni nada, impotencia funcional, dolor al pronar, supinar, dolor a la movilización. El codo viene semiflexo y prono. O sea, ¿cómo viene el codito? ¿Cómo llega? Semiflexo, medio flexionadito, y en prono, con el dorso hacia arriba. Así viene el niñito. Y casi siempre agarrando su codito, ¿no? Llorando. Y obviamente no les va a decir la verdad la mamá muchas veces, ¿no? Aquí las radiografías no ayudan prácticamente en nada, el diagnóstico es puramente clínico. Casi nunca van a encontrar, muy difícil que vean que la cabecita del radio está muy zafada, es mínima en la movilización, así que no se va a notar nada en la radiografía. Si es normal, tienen que confiar en la clínica, ¿ya? El tratamiento, esto lo tienen que saber, recontra preguntar en los exámenes, y no solo preguntado, sino que tienen que saber hacerlo, porque si viene un niño así a su guardia, en sus clínicas donde trabajan, tienen que reducir el manejo de esa atención primaria. ¿Cuál es el tratamiento? Se tracciona el bracito, traccionan todo lo que puedan, con ayuda, ¿no? Traccionan, supinan, ya que vino pronado, ahora hay que supinarlo, y lo flexionan. Tracción, supinación y flexión. Nada más, y van a sentir probablemente un clic cuando vuelve a su lugar. Cuando se dan cuenta que está bien reducido, cuando el niño empieza a mover bien el bracito. ¿Sí? Puede que le siga doliendo, pero si ya tiene movilización, un poco normal, hace prono, supino, ya suele estar reducido, ¿ya? Tracción, supinación y flexión. Eso es el manejo de la subluxación de cabeza de radio. Sinónimos: pronodoloroso, codo de la niñera, codo de la madrastra.